Bueno, bienvenidos a otra versión de Argentina Productiva. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a tratar de salir de alguna manera de la coyuntura y vamos a pensar en una Argentina tecnológica de acá para adelante. Hoy es Argentina Productiva Tecnológica y es posible, es más posible de lo que uno cree. Vamos a tratar de velar esto de la mano de dos especialistas, uno amigo ya de Argentina Productiva conocido de antes y de la Argentina Productiva actual, ya nos acompañó en un programa, Lino Baranean, ex ministro de Ciencia y Técnica y hoy profesor titular de la UBA, volviendo a las bases y con todo este conocimiento que quiere volcar también en el sector privado, como ya lo vimos en programas anteriores. Y además lo tenemos a Manuel Tanoira, que para mí es el abogado que más sabe de fintech, de negocios tecnológicos o emprendedores que deciden llevar adelante proyectos. Necesitan un abogado. Manuel es para mí el abogado que más sabe de emprendedurismo de base tecnológica. Vamos a un corte y empezamos con nuestro programa. Bueno, muchas gracias Lino, muchas gracias Manuel por acompañarnos. Empezamos a charlar hace más de media hora de todo esto. Vamos a tratar de hacer una síntesis en el programa. Argentina es posible. Nosotros tuvimos casos discutidos acá con extranjeros y con el presidente de la sociedad rural, caso testigo como el caso de el sector agrícola ganadero, no tecnológico sino tradicional, y cómo el mundo financia de alguna manera a tasas razonables nuestra producción agrícola. Por eso somos exitosos, lo financia a tasas razonables y a pesar de las retenciones, Argentina sigue siendo competitiva. Eso no se trasladó a otros clústeres o se trasladó mucho menos o nada. Una gran oportunidad está en el sector tecnológico, donde todavía las compañías y los fondos en el mundo y los argentinos están dispuestos a hundir capital y a invertir en Argentina, como hablábamos antes del programa. Bueno, Manuel, no sé si estás de acuerdo. Sí, a ver, estoy de acuerdo que Argentina tiene como una revolución silenciosa que viene del lado tecnológico. Creo que entre la base, el conocimiento científico de la universidad, la educación pública y un sector privado con un ADN emprendedor desde la base, ha generado un caldo de cultivo que claramente desde los años 90, desde la .com, mezclado en estos últimos años con un crecimiento sostenible de lo que es la inversión en capital privado, con algunos programas que nosotros desde la Asociación de Emprendedores aplaudimos, han empezado a juntarse para realmente este ecosistema emprendedor que venía prometiendo, uno terminaba de ver los resultados, pero todavía no veía la nueva gama de emprendedores. Veíamos los Mercado Libre, veíamos los Despegar, pero no veíamos cómo podíamos ser realmente un país que pudiera exportar emprendimientos globales, no de copias de modelos de extranjeros, sino de ser disruptivos desde Argentina para el mundo, resolviendo los problemas genuinos de la gente, ¿no? Pues es que escuchándolo a Lino, bueno, yo traté siempre de buscar matrimonios, ¿no? Y veía qué interesante sería que todo este esfuerzo emprendedor, estas compañías que vos hablás, nuestros 4 o 5 unicornios, fueron en algún momento ideas innovadoras en busca de un pequeño capital semilla, y que después algunas de esas compañías, como estas 5 argentinas líderes, se transformaron en grandes empresas por arriba de $1.000 millones. Lino, cuando empieza esta segunda etapa de búsqueda, de consolidar este sueño para muchos científicos emprendedores, de poder llevar adelante todo ese esfuerzo y ponerlo en la realidad, requiere de capital, y el capital, el management y esta idea de este científico solamente se articulan, no solamente con un líder, que es el emprendedor que es necesario, sino que también necesitan una estructura legal que los contenga y que los haga además trabajar en conjunto, ¿no? Y cuando hablaba Lino y me contaba de su proyecto de catalizador, que vos le ponías nombre internacional, ¿no, Manuel? Yo decía, qué buen momento para aprovechar esto que pasa en Argentina a pesar de nosotros, digamos, ¿no? Sí.
No, yo creo que se está cosechando una inversión de larga data. La educación universitaria a nivel tecnológico sigue siendo buena en Argentina. Los argentinos además tienen esta propensión a hacer las cosas de otra manera. Me parece que es una combinación que se da en pocos países, algo que no tiene Corea del Sur, por ejemplo. ¿No? Tienen un serio problema de creatividad porque tiene una presión en la educación que termina dejando una generación exhausta año tras año de gente. Me lo ha dicho el ministro de Educación de Corea, que es el peor sistema educativo. Es decir, ningún sistema depende de educación privada y ningún sistema genera chicos que odian su tema de estudio. Es decir, nunca vamos a tener un premio Nobel en Corea del Sur. O sea, tenemos que hacer de nuestro principal defecto una virtud. Esta tendencia a hacer las cosas por izquierda en tecnología es altamente valorada. No hay mucha gente creativa. Y después en el sistema científico se ha invertido mucho, o sea, desde 2003 hasta ahora, cuando uno ve la curva de crecimiento, se han invertido más de 9.000 millones de dólares. Y en algún lado están como conocimiento ahí almacenado que hay que usar antes que se vuelva obsoleto. Y me parece que hay una gran oportunidad ahí y que se está viendo el resultado. La cantidad de empresas de tecnología que ya nacen con una visión internacional, cosa que no era frecuente. O sea, la gente ya es consciente de que el mercado es el mundo, ¿no? Y que el competidor también puede estar en el otro lado del planeta. Un poco lo que yo estoy tratando de hacer ahora es algo que no está tan difundido, que es el tema de la innovación social. Es decir, cómo hacemos que las nuevas tecnologías generen empleo en sectores o en regiones donde no hay oportunidades. Cómo hacer que una persona pueda acceder a un salario digno haciendo más o menos lo que sabe hacer, pero con un agregado de tecnología. Y por eso un poco lo que te contaba la vez pasada, que estamos viendo las cadenas globales de valor de productos premium, ¿no? Desde alimentos orgánicos, algo que yo despreciaba, siempre lo reconozco como comida de hippies. Ahora es un mercado que crece a 2 dígitos por año, y donde estamos viendo que países como Perú, Bolivia, que empezaron antes, nos están pasando el trapo, hablando mal y pronto, en las ferias internacionales, porque tienen mejor packaging, porque tienen mejor marketing. Pero Argentina tiene un tremendo potencial de generar empleo y divisas a partir de su biodiversidad y su riqueza, pero requieren nuevas tecnologías, que hoy no pasa por la semilla que le puede dar el INTA, sino por la trazabilidad por blockchain que le puede dar una empresa. Digamos. Cuando fuimos a Singapur hicimos una síntesis entre una empresa que fabrica pizzas prehechas y una empresa de blockchain, que es RSK, que estaba abriendo su oficina en Singapur. De esa combinación surgió la posibilidad de que esa empresa de pizza pueda comercializar en Singapur, porque hoy sin trazabilidad no tenés mercado. Lo otro es la realidad aumentada para mejorar tu marketing. Hoy un paquete tiene que contar una historia. Y es tan importante lo que dice ese paquete y los sellos de calidad que tiene como el contenido. Y eso es el nuevo consumidor paga más por eso. Tenemos que adaptar nuestro sistema productivo a estas nuevas condiciones que se abren en el mundo. Y el tema, bueno, es por ahora una hipótesis de trabajo que tengo, que es trabajar con las cooperativas del agro, que es un sector que tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que derrama conocimiento y rentabilidad a nivel del primer eslabón, que son los productores, pero que tiene escasa conciencia de acceso a mercados y acceso a inversiones. O sea, son dos mundos separados. Entonces yo creo que hay una posibilidad ahí de conectar inversiones con proyectos de impacto social. El tema del agro en que hablas es muy particular. Bueno, después de 10 años de trabajar con Vidal Churrón, viví el campo profundo, ¿no? Recorriendo el país, y el sector agropecuario es un sector de copia. Es muy difícil instalar una nueva idea si el hombre de campo no lo mira por arriba del alambrado a su vecino. Y es la única manera. Entonces, si vos lográs esa capilaridad, empezás a transmitir esto. Pero voy a aprovechar ahora para tomar un poco el tema. Hay en Argentina y en el mundo, producto de esta coyuntura tan particular que tiene que ver con esta peste que está asolando el planeta. En Argentina también se llama dengue, también se llama sarampión, en el mundo es coronavirus, y mi opinión es que este tipo de situaciones mundiales, y también en Argentina, van a cambiar grandes hábitos, grandes costumbres de nuestra población. Y las personas después de estas situaciones no son iguales.
esto va a potenciar para mí enormes oportunidades en lo que tiene que ver con el teletrabajo, en lo que tiene que ver con conceptos de higiene. La tecnología juega un rol central, la ciencia y la tecnología en conjunto juegan un rol central en ese cambio. Y el turismo es uno de los aspectos que va a cambiar. Turismo que se va a tener que transformar en parte en prácticas muy cuidadas para atender esta preocupación que tiene la población que sigue decidiendo viajar. Y por otro lado, otras alternativas que tienen que ver con el turismo, que es la virtualidad. La posibilidad de que uno esté sentado en su casa en Tokio y decida a la noche con su familia, a través de un cardboard de cartón que vale nada, colocar el celular de cada uno de los familiares y viajar mentalmente en tiempo real a una mañana en el glaciar Perito Moreno, guiado por una persona que va a hablar en japonés nativo y los va a acompañar en tiempo real a visitar el glaciar. Ni hablar en el norte, cuando se van a acercar a ver una señora que hace empanadas, la señora les va a contar cómo se hace empanada en Argentina y se lo va a explicar en japonés, y después le van a decir cómo puede acceder a esas empanadas congeladas o cómo puede comprar esos ingredientes en Tokio para hacer una empanada así. Y eso le da posibilidad. Eso es lo que yo llamo el antiplan. Eso es es al revés de un plan. En vez de darle un plan, le doy la posibilidad a esa señora de que acceda a través de esta herramienta de dinero del exterior, limpio y puro, dólares, que le permiten llenar su canasta y ganar dinero, ir al supermercado. Y no vendió una empanada, vendió una idea y un concepto, que después se puede transformar en vender una empanada o en materia prima. Lo tenemos a Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Lo deben estar secando con el tema del coronavirus, pero acá vamos a hablar de el día después del coronavirus. Vamos a un corte y lo subimos a Aldo a nuestra mesa, que ya es invitado habitual. Bueno, muchas gracias, Aldo, por acompañarnos de nuevo. Sí que te están volviendo loco. Vamos a tratar de hacer foco acá en el día después. La tecnología, la ingeniería legal y un temón, que es el turismo, que necesita tecnología, necesita ciencia y necesita estructura legal para conseguir inversionistas, ¿no? Sí, exactamente. Y necesita fundamentalmente innovación, porque hoy, tal cual decían hace un ratito, todo es experiencia en el turismo. Entonces yo escuchaba hablar de la realidad aumentada e imaginaba eso mismo que ya está desarrollándose en muchos países importantes de Europa, el poder llegar a un lugar determinado y por medio del teléfono en realidad aumentada tener toda la información de lo que uno tiene enfrente de sí, lo que nos ha pasado infinidad de veces recorriendo ciudades, que llegamos a un edificio, una casa y decimos, ¿y esto qué es? Y por medio de la realidad aumentada se logra la información más precisa de ese dato, que si no se perdería. Y bueno, todo esto es a donde está apuntando la industria del turismo hoy, porque es consciente de que la vista o la recorrida en sí misma no genera nada. Ahora hay que trabajar todo lo que esté vinculado a la experiencia en sí mismo, a ser parte de ese viaje que uno decide emprender, y que es lo que va a permitir, en definitiva, que ese turista no solamente vuelva, sino que además recomiende a cada uno de sus amistades, de su entorno, el poder visitar un país como el nuestro, que tiene de todo. Ahora, ¿entendés, Aldo, que la experiencia virtual es turismo? Sin duda. Es turismo. El tipo no necesita llegar ahí. Está con su familia, está online, está compartiendo esa experiencia con todos sus familiares en un idioma que le es común porque es su idioma nativo, sí. y puede adquirir esa cultura. Todo lo que tenés en una experiencia real es muy poco lo que te falta. Sí, pero... Yo te digo para evitar esta situación, ¿no? Sí, pero si mirás para atrás, cuando vos te sentabas enfrente a un televisor a ver una película de esas en ciudades espectaculares, también estabas viajando en ese momento. Sí. Y eso en realidad hacía de disparador. Esto mismo que estás planteando hoy es lo que va a ser de disparador a que esa persona quiera venir a vivir la experiencia, no a verla. Porque para verlo, hoy tenés todo tipo de plataformas.
Ya antes era llegar a un televisor y tener un televisor para verlo. Hoy sacás el teléfono y ves lo que sea en vivo, en diferido, 10 minutos para atrás. Entonces, esto tiene que ser, y esto va a potenciar la industria del turismo como disparador de. Sí. Nada va a reemplazar Sí. el que la experiencia que vos tengas en el lugar sea comparable a lo que vos viste. Sí le va a servir. No tengo ninguna duda. Viví hace unos años creo que capaz que se lo comenté o a Manuel o a un socio de Manuel, una startup que tenía que ver con emular la experiencia en un shopping. Sí. Y eso, de entrada, a mí me pareció que iba en contra. Vos cuando querés ir a un shopping querés tener la experiencia de ir al Exactamente. shopping. Para ir a un shopping sin tener la experiencia del shopping se llama Amazon, se llama eBay. Así es. O sea, no quiero ir a un Sí. shopping, quiero comprar bien. No, pero además hay otra dimensión, porque la contracara de esta tecnología es la necesidad de contacto humano que mucha gente tiene. Entonces, esta experiencia personalizada, ¿no? De que hay turistas que preparan una recorrida de acuerdo a la expectativa Sí. o a lo que la persona quiere ver, que a lo mejor le interesa o el arte o la astronomía, y se encuentra con alguien que sabe de eso y lo lleva a ver específicamente eso y le cuenta en primera persona. Me parece que es una dimensión adicional que tenemos, que se complementa, como decías, a ese primer atractivo que te da lo virtual. Exactamente. Porque en definitiva la gente todavía respondemos a estímulos muy directos y primitivos, si se quiere. O sea, Lo que el no hecho quiero de morder una empanada en Salta no es lo mismo que ver a alguien comer la empanada. No, sin ninguna duda, pero no quiero que se entienda mal. Hoy tenemos una realidad. El mercado turístico, Aldo no me deja mentir, por ejemplo, en Despegar están en menos de un 30% de su operación. El mundo está pensando en parar, ¿no? Parar todo, Sí, digamos. Hay una realidad. Entonces, todos estos cambios y estas pestes, como hablábamos en un principio, generan nuevas costumbres. Y esto tenemos la posibilidad de aprovechar. En el mundo, bueno, Manuel no me va a dejar mentir, hay capital, y en Argentina bastante también, para poder financiar esto. El Estado, yo le mandé un mensaje hace un rato a Alberto planteando esta idea. Cambiemos esto por el plan. En vez del plan, demos una herramienta para que la gente se pueda ganar un mango. Cuando no le llegue un turista, esa persona que está esperando el turista necesita tener una herramienta de trabajo, no un plan. Y le vas a tener que terminar dando un plan. Por eso busquemos alternativas. Yo digo esta, Sí. alguna alternativa. ¿Tuviste muchos proyectos de base tecnológica en el turismo, Manuel? A ver, lo que hay bastante es desconstrucción de cadena de valor. O sea, todo lo que sea mejorar la experiencia del usuario. El mundo está yendo a el usuario como primer fin. El acceso a la información hoy por distintas plataformas el usuario ya no depende del operador turístico, sino que puede acceder a información indirecta, imágenes directas y experiencia directa por estos medios que vos decís. La tecnología lo que está haciendo es reduciendo esos costos y permitiéndole que más gente viaje, eventualmente dándole acceso a un montón de gente que antes no podía. El caso, por ejemplo, del boom de las low cost en Argentina, que ya pasó en Europa en su momento, es de alguna manera encontrar un modelo que era caro y demás y transformarlo en forma eficiente para incorporar más gente al mercado. Lo que vemos que las nuevas tecnologías sí pueden generar es este concepto de la abundancia, de poder generar que más gente pueda acceder a educación, más gente pueda acceder en lugares en donde antes era difícil. Al tipo que antes se tomaba un bondi y viajaba 22 horas para ir a Bariloche, hoy con la misma plata se toma un avión y en 4 o 3 horas con la mitad de descanso y mayor seguridad está en Bariloche, lo que le permite al barilochense acceder a un montón de gente. Digamos, hay un crecimiento económico. No, Pero primero debe ser más caro. Primero tenés que... Casi. Bueno, y ni que hablar lo que le haces a la ruta. O sea, el daño que le haces. Por eso, digamos, creo que lo que hace los startups en general y lo que vamos a ver en lo que es el crecimiento tecnológico, como ha producido Despegar en su momento, desde los 90 hasta acá, es ese consumer oriented, dice el americano, ¿no? O sea,
más foco en el consumidor, en la experiencia de usuario, pero no lo vas a ver solamente en el turismo. Lo estamos viendo ya en el mercado financiero a través de la fintech, en el mercado de los shoppings a través del realtech, en el mercado educativo, textil. Cómo se está disrumpiendo incluso la capacidad. Vos hoy tenés un chico que aprende a programar online y puede incluso acceder a su primer trabajo sin ni siquiera haber salido de su casa. O sea, cuando vas a ver la disrupción, tiene que ver que estamos viendo en la era de la información en donde todas las industrias verticales y horizontales se están haciendo disrupción al mismo momento. Claro. Entonces, mientras eso se produce, a Latinoamérica es uno de los mercados de capital emprendedor más desinvertidos del mundo. Y vos decís, ¿por qué? Porque no tenemos cultura inversora. No solemos invertir en capital emprendedor. Entonces vos ves cuánto invierte Argentina, menos del 0,07% de su PBI en capital emprendedor en estadio temprano, cuando nuestros vecinos están invirtiendo el 0,2 o el 0,4. Estados Unidos e Israel invierten en el 1,3, 1,4. Entonces vos querés ir a competir con tecnologías globales o ideas globales con la billetera del kiosco. Sí. Entonces esto es como el argentino quiere entrar al casino con 100 mangos y salir con un palo verde a los 5 minutos. Vamos a un cortecito y dejo una pregunta picando de entrada para Lino. Cuando el presidente dice vamos a un gobierno de científicos, ¿cómo se alinea con lo que estamos conversando? Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo interpretás? Creo que la frase esa tiene más que ver con plantear una contracara de un gobierno que fue definido como gobierno de CEOs, ¿no? De ejecutivos, a un gobierno más basado en el profesionalismo, porque en realidad no es que haya tantos científicos en el gobierno actual. De hecho, siempre hubo 3 o 4 investigadores del CONICET que tuvimos cargos ejecutivos ya en varios gobiernos anteriores. Pero me parece que sí puede ser aspiracional, pero plantea que haya un mayor peso del conocimiento, sobre todo en la gestión. Me parece que algo que de lo que carece Argentina son de funcionarios públicos realmente capacitados. No tenemos escuelas como tiene Francia, en que ser un burócrata es algo para vanagloriarse, ¿no? No sé si te conté la anécdota de una vez en la India, ¿no? Había ido a visitar un estado en el medio que estaba en una puja política que iba a tender a la división de un estado en dos. Entonces me encuentro con el gobernador y me dice, fíjese, esto es absurdo porque se crearía una provincia inviable de 50 millones de personas. Esa era toda Argentina, digamos, era inviable para él. Y yo le cuento, hablando de la nanotecnología, le cuento como le contaría a un gobernador de una provincia argentina, que era la nanotecnología. Termino y él me da una devolución con un conocimiento estricto de los últimos avances, lo que se hacía y demás. Y digo, me extraña que un político sepa tanto no es frecuente que sepa tanto de ciencia. Y dice, discúlpeme, yo no soy político, yo soy un burócrata. Y esa es una definición que nosotros no tenemos, del burócrata como un profesional de la gestión de gobierno. Más cuando no tenemos ni siquiera una tradición de continuidad, que pasa que hay gente que ha manejado una institución durante décadas y de repente hay un cambio político y viene una nueva camada con gente que tiene que aprender desde cero, cuando sabemos, alguien lo ha determinado, que para hacer las cosas bien necesitas unas 10.000 horas previas. Y eso se da desde Mozart hasta Bill Gates hasta un funcionario público, tenés que aprender a hacer las cosas. Me parece que hay que empezar por jerarquizar la gestión de gobierno y sentir el orgullo de ser servidor público, ¿no? De que lo que uno debería estar en principio como una presión diaria es hacer la mejor tarea posible para que el ciudadano o el contribuyente tengan un servicio adecuado. Y eso pasa también para lo que es la perspectiva, hacia dónde va a ir el país, esto que comentábamos antes de entrar, los vaivenes en las políticas de promoción, el no tener reglas claras es mucho más perjudicial que la desinversión, porque no solo hace ineficiente la inversión pública que se ha hecho, sino que coarta cualquier posibilidad de una inversión privada, porque la falta de reglas hace que cualquiera, y con razón, se sienta remiso a invertir o lo haga por canales que son no tan efectivos. Sí, quizá ahí yo completo lo de Lino.
cuando la frase dice de científicos, la pregunta es ¿qué tipo de científico? ¿El científico que quiere ensimismarse en su propia investigación o el científico que quiere traer una solución concreta a un problema genuino de la gente sobre la base de un plan, de una política pública a largo plazo en donde todos colaboramos para traer esa solución? Porque con un científico solo no se resuelve el tema. Si el científico tiene la idea, pero no viene nadie que la financie, no viene el equipo que la lleve y la ejecute y no la plantea en un producto determinado que resuelve el hambre, el agua potable, todos los problemas que tenemos en Argentina y que tiene el mundo, entonces el valor agregado en realidad queda encapsulado en un laboratorio. Se entiende, rescatar el valor o la importancia de lo que es la ciencia o la concepción científica de las cosas. Pero y el emprendedor. Pero en el sentido de lo que decía Manuel, un conocimiento que no se aplica es un conocimiento que se pierde. Y acá en Argentina lamentablemente hemos durante décadas producido conocimiento que fructifica en el hemisferio norte y después lo compramos como un producto externo. Sí, no podemos seguir financiando el ensanchamiento de la brecha que nos separa de los países más desarrollados. Sí, y un aspecto que lo mencionaste también, un conocimiento que no se continúa no sirve para nada. Y nosotros somos campeones en discontinuar todo lo que hizo el gobierno anterior. Sí. No importa si esté bien o mal, primero se discontinúa y después se ve. Un caso que tiene que ver con el turismo y el concepto de encapsuladores. En Catamarca existe la última ciudad inca, que donde terminaba el camino del Inca, que es el Chincal. La conocían solamente los antropólogos y los arqueólogos que trabajaban ahí. Iban, escarbaban, tapaban y se iban, ¿no? Había cabras que pasaban por encima de las ruinas, ni los catamarqueños sabían que existían. Es así. Y a raíz de que yo de casualidad fui un día para ver qué había ahí, y me comprometí a llevar algo de tecnología, bueno, montamos con un programa del ministerio, llevamos la gente desde acá de la capital, pusimos en valor, hicimos un centro de interpretación, un museo, y ahora, antes había 50 personas, ahora creo que van 800 personas en ese lugar. La vez pasada que anduve por Catamarca, los agentes de turismo me veneran. Pero generó empleo, ¿te das cuenta? Algo que uno piensa que como ajeno a la tecnología, y uno piensa que la arqueología, que la historia no contribuyen a generar empleo o a generar actividad económica. Hoy por hoy, a partir de la actividad turística, todo eso tiene un tremendo impacto. Y el turismo es tal vez el área que uno puede generar empleo más rápidamente, incorporando tecnología. Y en la mayor cantidad de lugares a donde no tenés ninguna otra actividad que hacer turismo. Porque en ese mismo lugar, si no hay turismo, no hay nada. Con lo cual, vos, la poca gente que vive allá, la estás obligando a salir a las grandes ciudades para poder conseguir empleo, con todo el perjuicio que eso trae y la frustración. Acá el turismo te permite básicamente el arraigo y te permite básicamente recuperar todo lo que es parte de la tradición y la historia de un país. Ni hablar de la región, porque esto, si vos manejás el tema de los incas y llegás hasta Catamarca, estás integrando la región, y hoy está demostrado que los países que mayor crecimiento van a tener en turismo buscan regiones, no buscan más países. Claro. Buscan Europa, no buscan Francia, Italia o España. Y van a buscar a América, no van a buscar Perú, Argentina, Chile, vamos Uruguay, a la Brasil. región. Vamos a la región o no vamos. Claro. Es muy importante ese dato, porque de una forma nos fuerza a revertir esta política de compartimentos estancos que tuvimos durante tanto tiempo. Sí, trabajar en conjunto, ese trabajo tribal donde las ferias son un gran espacio para hacerlo. Son un gran espacio. Ya el año pasado tuvimos, por primera vez en la historia, compartimos un espacio, Argentina y Chile, un mismo stand en la Feria ITV Shanghái, ITV China en Shanghái, y este año esperábamos repetirlo. Bueno, entiendo que la feria se va a cancelar, como se canceló ITV Berlín, como seguramente se va a cancelar San Pablo, y como no sabemos cuánto más se va a cancelar en este día a día del coronavirus que está sorprendiéndonos con todas las cancelaciones que van surgiendo. Bueno, se nos fue el programa. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer otro, por favor, uno de turismo de nuevo, este turismo nuevo que hay que imaginar, producto de esta coyuntura. Manuel, la puerta abierta de esta pareja que para mí, como me siento padrino, ¿no? De Lino, Manuel, yo creo que es un gran camino. Los frutos se van a ver. El Roberto Galán de la tecnología. Los frutos se van a ver rápidamente, apuesto totalmente. Te comprometo a otro de nuestros programas. Por favor. Todo tentero,
de Por turismo, favor, y sí, te tengo sí, que sí. contar lo que le mandé a Alberto Fernández, impulsando esta gran herramienta de creación de trabajo que es el turismo. Muchas gracias por acompañarnos en Argentina Productiva. Nos vemos en el próximo programa.